Gracias a todos los hermanos que se han conectado, que han hecho el esfuerzo. Muchas gracias de verdad. Eh, Sabemos que hay quienes solemos estar ocupados o llegando del trabajo, etcétera, y aún así se determina el tiempo para poder estar eh, en los asuntos del Señor, en los negocios de nuestro Padre Celestial. Y qué bendición que el Señor haya puesto en el corazón de los hermanos el poder estudiar esta linda epístola escrita por el apóstol Pablo, un apóstol ejemplar, cumpliendo un lindo ministerio, por la gracia y la misericordia del Señor. Y que Dios en su gracia y en su misericordia nos equipe, nos capacite, nos edifique, nos alimente y a la vez nos reargulla de tal manera que lo que estoy haciendo mal, quizá en cuanto al ministerio o en cuanto a la vida cristiana que estoy llevando por la gracia y la misericordia del Señor, porque mi vida espiritual no es porque sí, es una vida que Dios, su Hijo y el Espíritu Santo nos han otorgado por su gracia y por su misericordia. Así que si me permiten leer los primeros 7 versículos que se me han encomendado para poder estudiar en esta noche, los primeros 7 versículos del capítulo 1 de la epístola de los Romanos, dice, salutación. Versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Qué lindo saludo, ¿no? Cuando Pablo dice gracia y paz. Una vez escuché en una predicación, ¿por qué Pablo primero dice gracia y paz? ¿Y por qué no dice paz y gracia? Porque no se puede disfrutar de esa paz si no es por la gracia del Señor. Entonces, por eso Pablo dice gracia y paz, porque todo lo que nosotros disfrutamos hoy por hoy es por la gracia del Señor, aún esa paz que el Señor nos da. Entonces, por eso Pablo no dice paz y gracia, porque no vamos a poder disfrutar de esa paz si no es por la gracia del Señor. Entonces, bueno, fue algo que recordé en este momento, no tenía así programado empezar, pero gracias por el Espíritu Santo que nos recuerda su santa y bendita palabra, aun cuando la escuchamos de otros expositores. Alabado sea el Señor. Eh, Me voy con el primer versículo y mientras estudiaba esta linda porción, recordaba un estudio que tuve dirigido por un lindo hombre, él se llama Marcelo de la Llave, creo que Luis le distingue porque él es de allá de Argentina, dirige la iglesia de Aedo, es un lindo hombre, mantiene a cada rato me llegan sus estudios y invitando a un hombre al otro. Y estudiando Proverbios, una vez nos dejó una tarea donde decía que escribiéramos ese versículo a la manera, que nosotros escribiéramos ese versículo en la manera en como lo veíamos, respetando obviamente totalmente la hermenéutica y lo exegético del texto bíblico. Y entonces me atreví en los primeros 3 versículos a hacer eso, ¿no? A darme ese trabajo de cómo lo podría haber escrito en esos 3 primeros versículos de Romanos. Y lo escribí así. Pablo, esclavo de Jesucristo, y puse entre paréntesis doblos, elegido para ser enviado y apartado para anunciar las buenas noticias de Dios. El versículo 2 lo escribí, excelentes noticias que Dios había prometido a través de su santa palabra por medio de hombres a los cuales llamó profetas. El versículo 3 lo escribí. Esta buena noticia trata
especialmente de su Hijo, quien hoy por hoy es nuestro Señor Jesucristo, y su genealogía parte desde la descendencia del rey David. Cuando en el versículo 2 puse excelentes noticias que Dios había prometido, no puse excelente porque sea la mejor noticia de las noticias cuando así lo es. No, es la noticia por excelencia. Es la gran y única noticia y la mejor noticia que puede tener una persona y que hemos recibido nosotros. ¿Cuál? El mensaje del Evangelio, el cual hizo Pablo propagar, expandir el Evangelio con temor, con amor, con pasión y no avergonzándose. Eso es un tema más adelante para quien le haya tocado en el texto cuando Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, yo pienso que nos podríamos tomar los 40 minutos que se nos ha encomendado con un versículo, pero bueno, hay que saber administrar los tiempos, porque la palabra es muy, o sea, puede uno sacar tantos temas, pero alabado sea el Señor. Pablo, siervo de Jesucristo. Y entonces ahí empiezan un sinnúmero de preguntas. Pablo fue siervo de Jesucristo. Dice, llamado a ser apóstol. Pero nosotros también hemos sido llamados varones. Y en la exposición del pastor Sugel, él casi que finalizando, él lanza la pregunta, ¿no? ¿Es Jesús tu amo? ¿Es Jesús tu Señor? Y no sé si, no sé si lo han leído, pero hace referencia en Éxodo, si me acompañan, en el capítulo 21, Éxodo capítulo 21, para llevar una idea de cómo Pablo y por qué Pablo escribe siervo de Jesucristo. Y dice en el capítulo 21, en el versículo, vamos a leer desde el 1, del 21 de Éxodo, dice, estas son las leyes que les propondrás. Compraré siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y dice el versículo 5, en el cual vamos a hacer referencia, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Dice el 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces y lo hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Bendito sea el Señor. En ese tiempo, miren, ese esclavo no está teniendo en mente una relación amorosa, una relación eh, hombre a mujer directamente, porque sí la tiene. Hay algo muy primordial en ese esclavo para poder él decirle, yo amo a mi señor, o sea, yo amo a mi patrón, a mi jefe, y yo amo a mi esposa y a mis hijos. Él está teniendo en cuenta el trato que le dio ese amo, el trato que le dio durante esos 6 años, para que él venga a decir, yo amo a mi señor y yo amo a mi esposa. Si este hombre, por más que hubiese estado enamorado de esa mujer, pero no hubiese recibido un buen trato, él, por amor a sí mismo, porque como dice la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, indicándonos cuánto nos amamos nosotros, este hombre excluiría por total y absoluto el amor hacia esa mujer y hacia sus hijos. Y él podría pensar, bueno, yo saldré libre y por más que, bueno, me diste una mujer y tuvieron hijos, bueno, ya tú te conseguirás un esclavo y ya vendrá otro que se hará esposo de ella y así sucesivamente, pero yo no voy a aguantar esta vida contigo, mi amo. Yo me voy, me hago libre, ya tengo todo el derecho. Pero este esclavo voluntariamente, voluntariamente está diciendo, yo amo a mi señor y yo amo a mi esposa. El amo está entendiendo cuán afecto hay de ese esclavo hacia él y que no lo dejó en segunda instancia,
sino en primera instancia, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo está poniendo en primera instancia a Jesucristo. Y eso es de cuidar en nuestro corazón. ¿Qué es lo que gobierna mi corazón? ¿Acaso lo está gobernando mi esposa? Cuando lógicamente sí debemos amar a nuestras esposas, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 6, versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo qué? Como Cristo amó a la iglesia. Indudablemente no vamos a dejar de amarlas. Pero hay algo muy primordial, varones. Hay algo muy primordial. Y debemos entender que somos siervos de Jesucristo, que somos esclavos de Jesucristo. Y cómo nos estamos comportando en nuestro día a día en esa esclavitud. Si nos estamos comportando de tal manera que al final del día o en la noche yo pueda decir, yo amo a mi Señor, como lo dijo este esclavo en ese entonces, y entonces voy a entender, yo amo a mi Señor, y hoy cumplí todo lo que me dijo, porque en tiempo de esclavitud, de no hacerlo, ¿qué se ganaba? Castigos, látigos, y también excepciones de ciertas consideraciones. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Se entiende en lo que está diciendo en este versículo, como lo dice en la nueva traducción viviente, si me permiten leer allí en Romanos, en el capítulo 1, me gusta leer esta traducción. Romanos capítulo 1 dice en el versículo 1, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Indudablemente el evangelio radica y está enraizado, por así decirlo, total y absolutamente en la inmensurabilidad de la gracia de Dios, dada a través de su Hijo, Jesucristo. Es la inmensa obra redentora que nosotros vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis, en cómo Dios, su evangelio, lo envió, entendiendo y sabiendo que este mundo está emanado por pecado, desde que el primer Adán falló. Dice el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Bendito y alabado sea Dios. Moisés, iniciando con el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Ahí vemos el mensaje del Evangelio, la obra redentora. Y cuando nosotros hemos leído o hemos escuchado o hemos estudiado, hemos aprendido por la gracia de Dios cómo Dios perdonaba en todo tiempo a este pueblo. Claro, sabemos y entendemos que de los millones que salieron, solamente entraron 2. Me hago entender, de los 2 millones y más que salieron del pueblo de Israel, de esos 2 millones y más, solamente 2. Los conocemos, Josué y Caleb. Entraron, sí, ¿cuáles fueron los demás? La generación que le creció a estos israelitas mientras que estaban en el desierto. Pero eso es redención. Eso es la obra redentora de un Dios soberano, el cual pudo haber eliminado, exterminado a un pueblo, a una humanidad que hoy por hoy se degrada en el pecado y no se quieren acercar a Dios, como dice la Escritura. Bendito y alabado sea el Señor. Y Pablo, siendo enviado, llamado, un hombre que conocemos su testimonio en Hechos y lo hemos leído, mis hermanos, un hombre que odiaba el cristianismo, odiaba a Jesús, porque su elocuencia, sus estudios le mandaban su mente y su corazón. Y no había como él nadie. Yo soy Pablo, y yo sé esto, y yo sé esto, y yo sé lo otro. Yo estudié con el erudito, con Gamaliel, y él es un grande, él es un grandísimo, y yo le aprendí de él. Y yo no me imagino a cuánto le habrá dicho, yo aprendí de Gamaliel. ¿Acaso no conoces a Gamaliel? Claro, yo le conozco, bueno, yo soy el número 1 después de él. Él me ha dicho a mí, eres un gran alumno, el orgullo, la soberbia, y todo eso lo conllevaba a odiar y a detestar lo que escuchaba por parte del Evangelio. Pero llega un momento en donde, como se dice en Argentina, pará, vas para Damasco. Y ahí llega Jesús. ¿Para dónde vas? ¿Qué haces?
¿Por qué me persigues? Y se entiende que todo aquel, mi hermano querido, todo lo que acontece en cuestión y en contra de tu vida cristiana, todo lo que sucede en cuestión en contra de tu vida cristiana, mi hermano, esa persona no está yendo en contra de ti, está yendo en contra de Cristo. En contra de Cristo. En algún momento va a comparecer delante de Dios. Porque mi hermano, se entiende que lo que perseguía a Pablo, Pablo no andaba buscando directamente a Cristo. Buscaba a personas que creyeron en Cristo, que le creían a Cristo, que predicaban de Cristo. Entonces, mis hermanos, cuando alguien nos viene en contra de nuestro cristianismo, en contra de lo que nosotros ya hemos creído por gracia y por misericordia, están yendo en contra de Cristo. Mis hermanos, por eso debemos descansar en Dios. Cada día descansar en el Señor. Pablo así lo hacía. Él descansaba en el Señor, se gozaba predicando el Evangelio por más que le pasara lo que le pasó. Conocemos muchas cosas de las que le sucedieron a Pablo. Mientras yo estudiaba y escuchaba los comentarios que compartían mis hermanos, y doy gracias por ello, porque es lindo aprender de quienes han estudiado y se han capacitado más por la gracia del Señor. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento, humildemente, ¿no es cierto? Aquí no hay uno más que otro, ni aún siquiera Pablo, porque imagínate, se considera siervo, un esclavo, imagínate. Decían, Romanos es el Everest del Nuevo Testamento, Romanos es una carta magna. Hay predicadores que dicen que Romanos es la Biblia pequeñita. Hay quienes dicen que es una mini teología sistemática. Mis hermanos, yo no quiero ser controversial, eh, no quiero ser controversial con estos argumentos. Claro que sí, es una linda carta, es una maravillosa carta. Bendito y alabado sea el Señor. Pero no podemos pasar por alto que el mismo Pablo, en 2 Timoteo 3:16 que escribe, dice, toda la escritura es útil. Todas, mis hermanos, cuidemos el corazón de no pensar que solo Romanos es algo en el que voy a disfrutar y wow. Claro, sí, se disfruta y se estudia, y muchos han estudiado y no les alcanzó ni siquiera la vida. Pero cuidemos el corazón, mis hermanos, porque aún Habacuc, Ageo, Esdras, es palabra de Dios. Es la mismísima palabra del Señor. Miren, no sé cuántos minutos me quedan, si de pronto se cerrará de repente, pero miren lo que dice Estarían el quedando 5 profeta. minutos, Andrés. Gracias, Luis. Miren lo que dice el profeta, cuando dice el profeta Elías, cuando adoraban a ese Dios Baal. Y él llega en un versículo y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en vuestros pensamientos sobre dos dioses? Es una linda porción bíblica. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Nehemías dice en el capítulo 8, versículo 8, que la gente ponía atención y ponía sentido a la lectura de la palabra. Es un lindo versículo. Y así sucesivamente, y estamos hablando de profetas menores, profetas mayores. Toda la escritura es útil, pero por la gracia del Señor hoy estamos disfrutando de esta maravillosa carta y de un lindo apóstol, de un lindo hombre que cumplió un lindo ministerio y que se nos invita para que nosotros podamos disfrutar de la palabra del Señor. Dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Aquí el apóstol Pablo está diciendo de qué se está tratando la carta, de la esencia, de la sustancia, como dice el Señor Miserere, de la sustancia como tal. No sé si alguno de los varones ha ayudado ya a la esposita a cocinar y dice, a esto le falta algo, le falta como sustancia, como algo de esencia. Pues bueno, el mensaje del Evangelio, de eso se trata, de Cristo, la esencia, la sustancia central del mensaje. Dice el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Permítame leer lo que dice el doctor MacArthur en su comentario. Dice, declarado, la palabra griega de la cual se deriva, la palabra horizonte significa distinguir,
Así como el horizonte sirve como línea clara de demarcación para dividir la tierra del cielo, la resurrección de Jesucristo le separa por completo del resto de la humanidad como una evidencia irrefutable de que Él es el Hijo de Dios. El título de Hijo de Dios, que ocurre unas 30 veces en los evangelios, se identifica a Jesucristo como Dios mismo en esencia. Y bendito sea el Señor, que nosotros por gracia y la misericordia de Dios nos ha permitido entender, nos ha permitido aprender de que Jesucristo es el Hijo de Dios. El apóstol Juan en sus cartas dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y nosotros por la gracia del Señor tenemos una vida eterna, tenemos una vida gloriosa que se nos viene cuando, si por su voluntad nos llama, o si Él llega, bendito y alabado sea el Señor. Eh, Seguimos con el 5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y esto es interesante porque dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bendito sea el Señor. Muchas veces uno le pregunta a una persona que se sabe que no es cristiana, y yo a veces lanzo esta pregunta y le digo: ¿cómo estás con Dios? Y esta persona me dice: bien, bien, sí, yo estoy bien con Dios. Verá, no, yo oro en la mañana, yo le oro, sí, en la mañana le oro, y sí, también voy a la iglesia, cuando puedo voy, pero no, sí, yo no me olvido de Dios. Y, y entonces yo lanzo la siguiente pregunta: ¿y cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Yo ya no me acuerdo, ya han pasado años que no leo la Biblia. Entonces ahí les digo, ¿no? ¿Cómo se entiende que estás bien con Dios si su palabra es ese libro, es ese manual en donde yo aprendo por su gracia cómo comportarme, cómo vivir, cómo obedecerle? Él me enseña lo bueno y lo malo a través de su palabra. Entonces ahí empiezan un poco de cuestionamientos. Dice en el versículo 5: y porque recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El 6: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es interesante cómo Pablo siente un enorme deseo por ir a Roma, ignorando lo que le iba a pasar, ignorando lo que iba a suceder. Su vida hasta ahí llegaría, ¿sí? Hasta ahí claudicarían sus días, y bendito sea el Señor, termina su ministerio, termina lo que se le delegó. Y mis hermanos, hice, hice un énfasis en algo que dice el apóstol Pablo, mis hermanos. Y ya para terminar en los últimos 3 minutos, quiero que me acompañen a 2 Corintios, por favor. En 2 Corintios, en el capítulo 1, miren lo que dice el versículo 12, mis hermanos. No voy a contextualizar por cuestión de tiempo, simplemente hacer referencia eh, a este versículo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Pablo está queriendo decirles a esta iglesia de Corinto, eh, voy a decirlo de una manera, voy a leer aquí la nueva traducción viviente. Les acabé de decir que me gusta cómo narra eh, la nueva traducción viviente este siguiente versículo. Permítanme leer. Dice aquí, dice la palabra del Señor: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Solamente quiero dejar esta pregunta. No sé cómo está nuestra conciencia, mis hermanos. No sé cómo nos estamos comportando en el mundo, pero es importantísimo, mis hermanos,
que nuestra conciencia esté de tal manera delante de Dios tranquila. ¿En qué sentido? En que por lo menos estoy tratando de cumplir tu palabra, estoy tratando de cumplir tu llamado, Señor. Y tú me has llamado, así como llamó a Pablo a este lindo ministerio, a escribir esta palabra. Porque no fue Pablo, mis hermanos. Pablo solamente utilizó su puño. Y escribir nada más fue el Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Ese es el mismo Espíritu Santo, un Espíritu Santo que se contrista cuando pecamos, que cuando como hombres, y sabemos que somos hombres, tenemos malos pensamientos, malos deseos, cuando compartimos de cosas que no son buenas, mis hermanos. Pablo le está diciendo a esta gente de Corinto, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mis hermanos, debemos de tener cuidado con quién nos relacionamos para adquirir sabiduría o un consejo. Mis hermanos, solamente aquí encontramos la dirección y la guía para seguir adelante, para continuar, para entregarle todo al Señor, para que con sencillez y sinceridad de corazón podamos decir, me he comportado bien en este mundo, pero por la gracia de Dios. Y esto lo está escribiendo el apóstol Pablo a una iglesia degradada, una iglesia que no se sabía comportar, una iglesia que lo acusaba, porque Pablo está posponiendo un viaje y él está diciendo, he querido verlo y lo voy a ir a ver si Dios quiere. Y ese si Dios quiere les marcó. ¿Cómo así que si Dios quiere? Pues tú nomás ven. ¿Cómo así? Y eso fue una polémica, un cuestionamiento. Linda tarea para que indaguen sobre 2 Corintios en este capítulo. Y mis hermanos, hasta allí. Quise hacer este énfasis en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, para que analicemos un poco nuestra conciencia, para que analicemos un poco nuestro diario vivir, para que de aquí en adelante, mis hermanos, podamos decir, está tranquila por la gracia de Dios. Y que en la manera en cómo sigamos estudiando Romanos, una linda epístola que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al final del camino podamos decir, hemos sido edificados. Ahora en el transcurrir del camino podamos decir, estamos siendo edificados por la gracia del Señor con sencillez y humildad de corazón, mis hermanos. Aquí no hay nadie más que nadie. Aquí no hay uno encima del otro. Aquí todos estamos en paralelo. Bendito y alabado sea el Señor que pone en el corazón de un hombre que en el próximo miércoles o en el próximo miércoles habrá una palabra que cautiva nuestro corazón ¿para qué? Para lo que dice en el versículo 5. Y porque recibimos la gracia del apostolado, ¿para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y él termina diciéndoles a los de Roma, a los romanos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Lo que les digo en esta noche, mis hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, que hoy por hoy cautiva nuestro corazón y que nos da la linda bendición de poder estudiar su palabra. Permítanme hacer una pequeña oración. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor Dios por la linda y enorme bendición de poder estar ante su presencia, no sin antes, Dios, poder decir que es por medio de Jesucristo, su Hijo amado, la esencia, la sustancia, el protagonista, el único personaje a quien le damos toda la gloria y toda la honra, Señor Dios, en el poderoso mensaje del Evangelio y en las Escrituras, Señor Dios. Gracias, Padre Santo, por su amor, por su bondad, por su misericordia para con cada uno de mis hermanos y por hoy cautivar nuestro corazón para estudiar su santa y bendita palabra, Señor Dios. Gracias, Padre, que el resto del tiempo, para la gloria de su nombre, que su Santo Espíritu nos dirija, Señor Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén.